Vamos a hacer un repaso ahora de lo que queda rumbo a las elecciones. Exactamente, porque la vocación tanto de Voz y Voto como de La Voz del Interior es dar espacio a todas las fuerzas políticas, en la medida de lo posible dar espacio a toda la oferta electoral. Exactamente. Es imposible cumplir con la misma cantidad de tiempo para todos los candidatos, pero no queríamos dejar de dar voz a algunos de los representantes de las fuerzas más pequeñas, esas que podríamos decir pelean llegar al piso del 1,5% de para los votos. Pasar a las generales. Claro, el 1,5% de los votos emitidos el domingo para poder competir en las generales. Son un poco más de 30.000 votos, ¿no? 32.000, una cosa así, se estima. Vamos a escuchar a algunos referentes de distintos espacios. El primero es Agustín Spachesi, del espacio Republicanos. La situación política del país es muy compleja, vemos una profunda grieta que no deja de ser una estafa, digamos, una mentira, porque a la hora de votar, ley de teletrabajo que destruyó miles de puestos de trabajo, la ley de alquileres que destrozó el negocio inmobiliario, el pacto fiscal, aborto y otro sinnúmero de leyes que han ido en perjuicio de los ciudadanos, tanto el kirchnerismo como Juntos por el Cambio han votado de la mano. En Argentina tenemos que simplificar y bajar la presión tributaria de una manera dramática. Necesitamos como pymes recuperar nuestro capital de trabajo y gran parte de nuestros ingresos se van en impuestos y esa es la forma de volvernos a poner a producir, a trabajar. Nosotros proponemos pulverizar la inflación mediante el proceso de dolarización de Argentina, reemplazar los pesos circulantes por dólares. En 80 años Argentina es uno de los países, el segundo que mayor inflación tuvo, con toda la destrucción de empleo, empresas, familias y personas que esto ocasiona. Dentro de otro marco de medidas es la solución para terminar con la inflación en Argentina. Republicano es la lista 23D, somos la mejor de las alternativas liberales porque son lo que estamos cumpliendo con la palabra empeñada dentro de nuestro espectro, que era lograr una coalición de centro-derecha. Creemos que con los mismos políticos de siempre, los Negri, los Juez, los Vigos, que hace 40 años vienen tomando las decisiones que entre otras cosas nos han llevado a tener de un 4% de pobreza a un 45%, con ellos no va a cambiar, necesitamos cambiarlos a ellos. Si ellos hubieran hecho las cosas bien, gente como yo no estaría haciendo política. Como dato clave, somos la única fuerza 100% provida en la República Argentina. En eso nos queremos diferenciar de la gente amiga de Encuentro Vecinal, que ha salido a criticar, en cabeza de Juan Pablo Quintero, su primer candidato a senador nacional, la figura del fiscal general de la provincia de Córdoba, que es el único funcionario que se ha pronunciado en contra de la ley de aborto. Bien, escuchamos a Agustín Spachesi. Esta fuerza negoció, representa a López Murphy, tiene cercanía con López Murphy. Negoció su incorporación a Juntos por el Cambio en Córdoba, finalmente no se dio, están en contra, van por fuera en una PASO que tiene otras listas. Vamos con ahora La Libertad Avanza, que es la fuerza que encabeza Eugenia Gordillo. Son, ellos dicen, los representantes de Javier Milei en Córdoba. Seguimos en el mismo espectro. Sí, en el espectro liberal centro-derecha. Finalmente Milei los desconoció, hubo una interna ahí, pero ellos se arrogan esa representación. Tenemos un serio problema de representatividad, sobre todo. El presidente tiene su palabra totalmente devaluada, porque después de habernos encerrado 1 año y medio, haber fundido un montón de negocios con el 50% de pobreza, que se descubra ahora que ha habido fiestas en su casa, o sea, nos encerró a todos y él incumplía su propio DNU. Realmente creo de que estamos en una situación un poco delicada del país. Creo que la gente está asfixiada de impuestos. Necesitamos leyes que al contrario fomenten la producción, las economías regionales. Vamos a insistir porque se abran los aeropuertos internacionales. Han hecho de Ezeiza un embudo para salir y entrar del país atentando contra el federalismo y eso realmente lo consideramos que es totalmente negativo, no solo para el turismo, también para las economías regionales. Queremos acompañar a Milei, que seguramente va a ser electo diputado nacional en el Congreso. Y su propuesta a nivel económica también es la de la libertad, llevar adelante estas banderas que nos hicieron grande al país en un principio. Y bueno, queremos recuperar, ¿no?, el país ahora que está tan destruido, sobre todo la economía. Nosotros siempre estuvimos al lado de la gente.
como espacio. Y en lo personal también estuve al lado de la gente acompañándola. Entonces es importante llevar las ideas liberales al Congreso. Hoy en el Congreso no tenemos liberales, no tenemos diputados liberales, no tenemos senadores liberales. Es importante que haya otra voz en el Congreso, porque si no es más de lo mismo, siempre es una rosca, un establishment entre toda esta casta política que se acomodan entre ellos. Ahora nos vamos a ir a una zona más progresista, digamos, en términos ideológicos del espectro político, con el espacio de acción colectiva. Vamos a escuchar... Están Libres del Sur ahí adentro. Va a estar Betiana Cabrera Fasolis, que estuvo con Labaña en la elección pasada, ahora conformó una lista con Atienza, un médico que fue asesor también del Gobierno Nacional. Tiene una particularidad, fue uno de los que pidió que se cerraran las escuelas, algo polémico allá por marzo, y también lo llevó a la palestra nacional. A Betiana justamente es la que vamos a escuchar en la nota. Hay muchísimo, pero muchísimo malestar que justamente es el emergente de la inflación, de la desocupación, de la pobreza. Hemos engrosado todos y cada uno de esos indicadores. Estamos profundamente convencidos de que tenemos que asentarnos en esa agenda social que todavía está sumamente ausente. La generación de empleo, la reactivación económica, creemos que tiene que venir de la mano. Primero de reforzar todo lo que es ciencia y tecnología, después de lo que tiene que ver con rediscutir el sistema impositivo en Argentina, que sigue teniendo una carga muy importante para las familias que pagamos impuestos hasta cuando vamos a comprar un kilo de pan, un sachet de leche, pero también para las pymes. Y por otro lado, avanzar, por supuesto, en lo que falta. A ver, la renta financiera en nuestro país no se ha agravado, el impuesto a la riqueza se ha hecho una sola vez, entonces creemos que esa mirada que es profundamente recesiva tiene que cambiar. Nuestra lista, que se llama Acción Colectiva, que es un espacio que está en el cual confluye, por un lado, bueno, el doctor Oscar Atienza, que encabeza la lista de diputados, que es un colega que estuvo trabajando y hablando mucho sobre la pandemia y sobre todo poniendo el foco acerca de las medidas que se tomaban y que se adoptaban de forma muy inconsulta, de forma unilateralmente, sobre todo por la provincia de Córdoba. Y creemos que es muy necesario tener una opción cordobesa, profundamente popular, pero también progresista, justamente para marcar estas diferencias. Creemos que esta visión endogámica del cordobesismo nos perjudica en alguna medida, no nos beneficia, y sobre todo que también tiene muchos déficits en materia social. Lo cierto es que en todo este periodo de pandemia el gobierno de la provincia de Córdoba no ha adoptado una medida, pero una medida significativa para paliar la pandemia. Bien, y seguimos con la recorrida. Ahora vamos a ver a Fernando Schule del Partido Humanista. El Partido Humanista también se autodefine como progresista y es el más verde, digamos. Tiene relación con la ecología, sus spots también hablan del Toma pH. la agenda ambiental, que le interesa mucho, sobre todo a los jóvenes. De alguna manera sí, no lo hace tan abiertamente, pero tiene ese costado y ese perfil. Estamos en una situación que tenemos el 60% de la pobreza, si no es más. Y ahí, ¿cuál es la propuesta nuestra? Nosotros proponemos una renta básica universal e incondicional. ¿Qué es eso? Es una renta que recibirán todos los habitantes de la Argentina, no es solamente para los pobres, es para todos los habitantes. Que ninguna persona, cuando nazca, esté sometida a vivir por debajo del nivel de la pobreza. Hemos estudiado con un 16% del PBI, se puede aplicar eso, o sea, en un mes uno puede tener la población libre de pobreza. Muchos ponen objeciones a la renta básica. Ahora, si oponemos eso a los 100 años de deuda que tenemos los argentinos, es como decir, ¿por qué se oponen a esto y no a esto? Entonces los humanistas creemos que es una reparación histórica. Nosotros creemos que esta sociedad es totalmente violenta. No se siente la violencia porque se ha naturalizado. La violencia
se aprende en esta sociedad. Lo que proponemos nosotros es una ley de educación en la no violencia desde el nivel inicial hasta el nivel universitario. Nosotros tenemos un proyecto hasta el 2027, un proyecto territorial en Córdoba, y para nosotros sería muy importante pasar las pasos, porque sería un lugar de decir, bueno, vamos a ver qué pasa en el cuarto oscuro cuando peleamos mano a mano con los partidos. O sea, las pasos es eso, son las primarias, son las elecciones internas de cada partido. Y se ha transformado en una zaranda en donde algunos pasan y otros quedan. Y para cerrar este bloque vamos a escuchar una quinta fuerza, el MAS, la única dentro de la izquierda que no participa de la interna del Frente de Izquierda, que va con 3 listas. El que va a describir un poco la propuesta, lo central de la propuesta para el domingo es Eduardo Mulal. Vemos que hay un malestar profundo por la situación social y económica y que se manifiesta cada vez que caminamos la ciudad, la provincia y en nuestros propios lugares de trabajo. En ese marco también lo que se ve que la pandemia ha sido un elemento que ha profundizado la desigualdad social. Estamos con el salario más bajo de los últimos 18 años y por otro lado sectores de la economía concentrada que están haciendo fabulosas ganancias. Nosotros vemos con preocupación esta situación económica que se va a profundizar, pero también vemos un problema político. Hay una agenda que también la quiere marcar la derecha. Tenemos una propuesta que es concreta, es un salario mínimo de 100.000 pesos y el pase a planta permanente de todas las trabajadoras y trabajadores, sean del Estado o del ámbito privado. Lo que hay que hacer es generar nuevamente un fuerte impuesto a las riquezas, un fuerte impuesto a los sectores de la economía concentrada, aumentar las retenciones a los sectores del campo para poder de ahí llevar adelante estas propuestas. Si llevamos adelante esta medida, vamos a poder resolver los problemas de las amplias mayorías de la población en Córdoba. Es importante que el nuevo MAS esté en noviembre porque necesitamos que las propuestas para la amplia mayoría de las trabajadoras, de los trabajadores, de la juventud, tiene que estar en el debate electoral de noviembre. Y también hay un tema que queremos tocar, hay un cansancio con los viejos candidatos, las candidatas de siempre. Se necesita renovar la política, se necesita renovar la política en general y la izquierda en particular. 100.000 pesos de salario mínimo propone Mulal. Qué lindo sería. Bien. Bueno, muy interesante, ¿no? Tuvimos un pantallazo y en la medida de lo posible, como decíamos, le damos espacio a todas las fuerzas políticas.